Celibato. Ocho jóvenes están por hacer sus votos de celibato, renunciando a todo acto sexual e incluso al deseo. Ningún otro tipo de religión impone esta exigencia a su clerecía. Y hoy, la Iglesia Católica está en crisis. Crisis sexual. Desde 1960, 200.000 sacerdotes han renunciado a su voto. Y la incorporación de nuevos sacerdotes se reduce dramáticamente. Queridos hermanos y hermanas, este es un día muy feliz para todos nosotros y en especial para los jóvenes que están a punto de ser ordenados como diáconos. Es un paso muy importante en su camino al sacerdocio. A principios de los 60, este seminario era uno de los 6 en la República de Irlanda, con más de 500 jóvenes estudiando para el sacerdocio. Ahora es el único seminario católico en el país, con solo 65 estudiantes. Pero aún más desastroso para la Iglesia ha sido el escándalo que vincula a sacerdotes católicos con el abuso a menores en al menos 10 países. El cardenal Desmond O'Connell, que oficia hoy aquí, enfrenta 450 acusaciones legales por abuso a menores en su propia arquidiócesis, Dublín. Aceptan en señal de dedicación interna a Cristo, permanecer célibes para alcanzar el reino de Dios y en la vida servir a Dios y a la humanidad. Acepto, acepto, acepto. La crisis mundial en la Iglesia Católica plantea muchas cuestiones. ¿La prohibición del sexo es saludable o puede resultar peligrosa? ¿Hay alguna relación entre la imposición del celibato y una aparente epidemia de abuso a menores por el clero? ¿Y por qué imposición? Cuando 8 jóvenes hacen sus votos para renunciar al sexo, deseo y tentación por el resto de sus días, ¿a quién beneficia? ¿A Dios? ¿Al resto de la humanidad? ¿Por qué celibato? ¿Por qué imponerlo? ¿Cómo le afecta a los que lo aceptan? La Iglesia Católica no es la única que venera el celibato. En el hinduismo, budismo y jainismo, las grandes religiones asiáticas con más de 1.000 millones de seguidores, el celibato es venerado, mas no impuesto. De acuerdo a sus enseñanzas, la vida humana se desenvuelve a través de un ciclo continuo de muerte y renacimiento, hasta que los fieles se acercan al nirvana. El más alto estado de conciencia, cuando todos los deseos carnales son anulados y el ciclo del sufrimiento terrestre se rompe para siempre. Dentro de la fe hindú, aquellos que están más cerca de la perfección son los sadhu, mendigos errantes que han renunciado a los vínculos terrestres y posesiones. El sadhu debe demostrar que ha logrado tal dominio sobre sus pasiones y deseos que es indiferente al dolor, sed, hambre y sobre todo a cualquier sentimiento sexual. A los ojos occidentales, estas demostraciones rituales de los sadhu
Esta total separación de su cuerpo y sus funciones naturales podrían parecer grotescas. Pero para los sadhu, es una prueba de supremacía del espíritu y la reducción de los deseos carnales a la nada. En la tradición budista, monjes y monjas se acercan al estado ideal cuando su deseo sexual y aún su identidad sexual se extinguen. Runchok tiene 14 años. Es hija de tibetanos exiliados que están a punto de renunciar a sus derechos y obligaciones paternales. Las monjas que reciben a Runchok en su comunidad han sido desfeminizadas, rapadas y mantenidas enjutas por el ayuno. Siguiendo al lama, Runchok jura dedicarse a Buda y rehuir de la compañía de los infieles en esta vida y las futuras. La humilde respuesta de Runchok es un mantra. Lo que tú ordenes, lo obedeceré sin falta. Ha llegado el momento para Runchok de renunciar a su sexualidad. Cuando cae el último mechón, los senos de Runchok son atados con fuerza. Para completar su transformación, Runchok recibe un nuevo nombre. Runchok ha entrado a un convento donde el celibato es obligatorio. Una elección que sus padres hicieron por ella, pero que no exige su doctrina. Hay otras órdenes budistas donde el celibato es un ideal, no una obligación. En el hinduismo, el celibato tiene una dimensión física, así como espiritual, que viene de la idea de que el deseo sexual, una vez dominado, puede ser redirigido y transformado en fuerza corporal y energía. Este gimnasio se rige por estrictos principios y funciones religiosas para la comunidad monástica célibe. El gimnasio es un lugar espiritual. Todos aquí son célibes y dedicados al sacrificio. La idea de que el celibato promueve la fuerza y salud se remonta a un antiguo mito griego, en que el esperma era un elixir de la vida que recorría todo el cuerpo. Si era expulsado, el hombre se debilitaba física, mental y hasta moralmente, como el gurú Randanji explica. Si un hombre se casa, no puede conservar su fuerza. Continuamente será despojado de la energía vital.
Para prevenir la pérdida del precioso semen revitalizante, el gurú Randanji y su equipo están siempre alerta. Hacemos rondas a las 4 de la mañana porque es una hora peligrosa en que los jóvenes tienen sueños húmedos y pensamientos sucios. Para su protección, los levantamos a esa hora y los sacamos de la cama. Luego, los mantenemos ocupados con plegarias y veneraciones. Cualquiera que incurra en prácticas impuras es expulsado del gimnasio. Pero al igual que otras instituciones de claustro masculino, este centro de monasterio muscular también tiene su compensación. Hay menos compensaciones aquí. El monasterio de Saint Catherine en el desierto Sinaí, una región sin vida donde la tradición cristiana del celibato tiene sus raíces. Saint Catherine es la fundación monástica más antigua de la cristiandad. Los primeros cristianos célibes se reunían aquí y en valles aledaños hace casi 1800 años. En las instalaciones del monasterio permanecen siglos de celibato, de miles de sacrificados hombres anónimos que pasaron su vida sin lazos familiares ni la sensación de amor humano. Ninguna religión ha llevado el celibato hasta los extremos fanáticos y autoflagelantes de los practicados por los primeros cristianos. Voces sugestivas en la iglesia tachaban el sexo, aún en matrimonio, de corrupto y sucio. El Dios que adoraban exigía total abstinencia, aunque significara el fin de la humanidad. Al paso de los siglos, los despiadados abusos en el Sinaí se convirtieron en una metáfora de la batalla por la castidad, librada por esos primeros padres cristianos. En las madrigueras y cuevas de estos desolados valles, azotaban, quemaban y ayunaban sus cuerpos con la desesperada esperanza de alejar sus fantasías y deseos sexuales. Entre estos sacrificados desconocidos hay una vida y una cueva que aún se recuerdan. Y hoy, el padre Pablos y el padre Nelus están peregrinando en honor a la memoria de Saint John Climacus, que vivió solo en esta cueva por 40 años, resistiendo las tentaciones de la carne, por lo que fue nombrado abad de Saint Catherine. El impulso o propensión a reproducirse es el proceso biológico más poderoso que haya existido en el planeta. La comprensión moderna del funcionamiento cerebral y corporal nos da una idea del gran esfuerzo que hacían en las cuevas del Sinaí. La sexualidad tiene aún más representaciones en el cerebro que el consumo de comida. El cerebro está programado y estructurado para la reproducción. Si reprimes tu impulso sexual, necesitas tomar la energía reprimida en ti por el deseo sexual y canalizarla de alguna otra forma. Una podría ser el éxtasis religioso o un fenómeno de conversión en el que sientas en tu cuerpo la misma sensación que experimentas con el orgasmo. La necesidad de reprimir el impulso más poderoso en el planeta es la clave para entender muchas prácticas y rituales católicos. En la Europa medieval, poblaciones enteras iban en procesión por el campo, flagelándose al caminar. Prácticas que aún continúan en las regiones más pobres del mundo católico. Cada Viernes Santo, el pueblo de San Fernando en Filipinas conmemora la pasión y crucifixión de Cristo.
nociones de dolor y autoflagelación se tejen con los hilos de la tradición católica del celibato. El dolor no solo aparta el deseo sexual, aliviando la carga del celibato, también puede abrir la puerta a experiencias de éxtasis. Escrito en su cueva del desierto del Sinaí, hace 1500 años, Saint John Climacus describió cómo observó almas impuras, locas por el amor físico, transformar esa energía en amor por el Señor. Para los científicos, estas conexiones ya no son un misterio. Cualquier cosa que produzca dolor y daño físico puede producir una elevación de las sustancias que producen calmantes en el cuerpo. Eso puede disminuir el interés sexual y contribuir a un celibato exitoso, porque esas sustancias son como una droga, una especie de éxtasis que puede sustituir la actividad sexual. La gente ve a estas personas en estado de misticismo. También ve que no les atrae el sexo, supuestamente por su voluntad. Da la conclusión aparente de que, por lo tanto, no tener sexo lleva a la espiritualidad. Eso, claro, es un error de observación, porque no se ve el tercer factor. El cerebro es quien produce ambas. La gente que permite que la crucifiquen y que la atraviesen los clavos hasta que se desangra. Cuando esta gente deja que le hagan eso, es porque está en éxtasis. Es un estado de estoy listo para explotar, pero no puedo explotar. Así que hagamos fluir la sangre. Así que la perforación significa algo. Flagelarse. Ser fustigado y permitir que otras personas lo hagan. Los elementos eróticos dentro del sistema de devoción cristiana, culpa, castigo, dolor y éxtasis, han tenido un efecto profundo en la cultura occidental. El sadomasoquismo tiene mucho de esa tradición. Un paciente me dijo que cuando tenía un acto o se hacía daño a sí mismo, podía ver el rostro de Dios. Ambas situaciones involucran una reducción del ego. Rendirse ante alguien supuesto, Dios o la dominatriz. Y un buen punto es, si alguien vierte cera caliente en tu estómago, prestarás atención. Tu mente no está en otro lado, así que se enfoca enormemente, que es lo mismo que pasa con el masoquismo religioso. El masoquismo, en un sentido, es un ejercicio pseudo-espiritual. Uno rinde por completo el sentido del ser hacia el otro, con toda confianza. No tienes el control. Tu voluntad no está bajo control, igual que una persona religiosa lo hace con Dios. El cristianismo ofrece otra forma de rechazar el deseo sexual, no a través del dolor y la autopenitencia, sino invitando a que el celibato convierta la pasión erótica en adoración sublime por Cristo. En el arte eclesiástico, Jesús se representa físicamente perfecto, una imagen que va variando de acuerdo al ideal masculino a través de los siglos. Esta versión está en el convento de las Hermanas de la Visitación, una orden enclaustrada de monjas canadienses cuya edad promedio es de 69 años. Aquí, Marie Cécile, una de las hermanas más jóvenes,
expresa el ideal del amor al celibato en su forma más pura. Creo que desde que tenía 4 años, quería que Dios fuera mi único amor. Él lo vale todo. Él lo vale todo. Él lo vale todo. ¿Y cuál fue su sentimiento cuando hizo ese compromiso? La entrega total de mi ser a alguien que está enamorado de mí. Contestar a una llamada en mi interior. Algo que no quería compartir, sino vivir. Hoy sigo creyéndolo. Isaías capítulo 6 contesta: he escuchado tu llamado en la noche. Iré, Señor, si me guías. Tendré a tu gente en mi corazón. Creo que esa última oración me trajo aquí y me mantiene aquí. En el cristianismo occidental, estas comunidades se reducen drásticamente. Es otro factor de la crisis actual en la Iglesia Católica, incluso mayor que la pérdida de clérigos. Desde mediados de los 60, 300.000 monjas han abandonado su orden sagrada. Una impresionante estadística que los católicos llaman desangrarse. En países más pobres e inestables, las tradiciones y rituales del celibato femenino siguen tan fuertes hoy como en la Edad Media. Este es uno de más de 200 conventos de la Iglesia Ortodoxa en Rumania. País que aún sufre los estragos de 45 años de atroces dictaduras. El convento ofrece comida, refugio y asilo contra la dura realidad del mundo exterior. Hoy, Mariana y Aurelia se casarán con Jesucristo. ¿Qué sienten mientras llega la hora? Me siento indigna del novio perfecto. Estoy agradecida de que me acepte como novia. A diferencia de un hombre, Dios es perfecto. Jamás miente. Cumple sus promesas mientras accedamos a hacer lo que Él nos pida. Como novia, ¿por qué viste de negro? Porque mi novio está en otro mundo. Usaré este velo negro toda mi vida. Incluso seré enterrada vestida así. Mi noche de bodas con él será en el cielo. Esta ceremonia ha prevalecido por casi 200 años y expresa la relación de celibato con Cristo en su forma más dramática y total. Vestidas de un blanco virginal y escudadas como novicias bajo las negras alas de la Madre Superiora, Mariana y Aurelia son guiadas hacia el altar y hacia su novio invisible, que no se unirá a ellas hasta que mueran. ¿Por qué se postran ante el altar el día de hoy? Porque adoramos al Señor, venerado Señor. ¿Desean ser dignas del rostro de los ángeles y ser aceptadas como monjas? Sí, amo bendito, con la ayuda del Señor. ¿Mantendrán la humildad y la virginidad? Sí, amo bendito, con la ayuda del Señor. ¿Permanecerán en reclusión monástica hasta que exhalen su último aliento? Sí, amo bendito, con la ayuda del Señor. Que el velo de su santidad viva a salvo de todo deseo carnal.
Como novias de Cristo, Mariana y Aurelia recibieron nuevos nombres en un ritual con tintes de ceremonia budista. Después de cortarles el cabello, será guardado en estuches especiales para enterrarlo junto a ellas el día de su muerte, en que al fin se reunirán con Cristo. A través de la cristiandad, comunidades de monjes y monjas han continuado la tradicional dimisión sexual impuesta por los primeros padres del desierto. Para los hombres como para las mujeres, Jesús es el objeto de amor aceptado, el receptor de la pasión y de la capacidad del amor humano. ¿Es un sacrificio mantener el celibato? A veces sí. Otras veces se vuelve natural. Pero sí, eso pasa. Pero sospecho que es parecido con el matrimonio. El celibato tal vez sea más difícil que el no celibato. Porque hay algo. Porque el celibato incluye renunciación. Y eso siempre es difícil. Muy difícil. Desde los primeros años con los padres del desierto, los lapsos sexuales han sido un hecho de la vida monástica. Monjes han tenido hijos y han acosado a novicios a quienes decían: con vino y muchachos, los monjes no necesitan al diablo para tentarlos. John Climacus, al ser nombrado abad de St. Catherine, se horrorizó al ver que las mulas también eran objeto de la lujuria de los monjes. A pesar de esas fallas, hubo un gran movimiento en Roma para extender la obligación del celibato desde monjes y monjas hasta el clérigo. La batalla duró por más de 1000 años, en los cuales padres, obispos y 39 papas, incluyendo a San Pedro en persona, se casaron. Pero en el año 1139, el celibato se convirtió en mandato, impuesto para todo el clero. La Iglesia Católica Romana se ha vuelto una organización imperial y el celibato impuesto ha sido un arma poderosa para controlar ejércitos de padres, monjes y monjas. Y hubo otros beneficios. Los padres célibes no tienen hijos que hereden su dinero y propiedades. Todo se queda para la Iglesia. Cada documento que he leído, documentos históricos referentes al celibato, toman en cuenta 3 cosas. Progenie, ningún hijo. Propiedad, a quienes pertenecía. Y poder. De todas, para mí, la fundamental es el poder. Si controlas la sexualidad de alguien, puedes controlarlo. En sus primeros años de mandato, la Iglesia casi pierde el control. Aún siendo prohibido el matrimonio, padres, obispos y hasta papas cometieron adulterio e incesto. Juan, apodado antipapista, se rumora que sedujo a 200 mujeres durante sus 5 años de reinado. Pío II e Inocencio VIII procrearon muchos hijos bastardos. Julio III mantuvo una relación sexual estable con un muchacho que encontró en las calles de Palma y que después fue cardenal. La legislación de que el celibato fuera necesario para el sacerdocio, que fue impuesta en 1139, se basa en la falsa suposición de que uno puede controlar la sexualidad de alguien por la fuerza. No funcionó entonces y no funciona ahora. Por casi 1000 años han ocultado esa verdad. Pero ahora, la autoridad de la Iglesia Católica Romana ha sido retada como nunca se había visto. La Iglesia Católica enfrenta una crisis mundial por abuso de infantes. El mayor escándalo sexual en la historia de la Iglesia. El Papa al fin aceptó con resignación que los Fue involucrados... encontrado culpable por abusar de un estudiante de 13 años. Horribles revelaciones de abuso sexual del clero han surgido en Bretaña
Canadá, Irlanda, México, Australia, Francia, Chile, Austria, Polonia y virtualmente en cada estado norteamericano. Culpable de los cargos por abuso de un menor. Un sacerdote católico fue encarcelado por 3 años y medio por intento de abuso sexual. La próxima semana un sacerdote será sentenciado por haber abusado de docenas de niños. El costo de arreglos legales se estima en más de $1 billón. Acusado de abusar de más de 130 niños durante 30 años. Más de 36 niños violados por 14 frailes. Tras estas burdas estadísticas, hay miles y miles de historias personales de dolor y traición. Y además, un niño se suicidó. El abuso sexual en las iglesias debe acabar. En los suburbios de Filadelfia, Kathy Norton celebra el 4 de julio con sus 13 hijos y 12 nietos. Hace 4 años, el mundo de Kathy se derrumbó cuando 2 de sus hijos revelaron haber sufrido abuso sexual de sus confiables párrocos por más de 9 años. Las acusaciones salieron a la luz cuando Jonathan, el menor, asustó a Kathy con su agresividad, abuso de drogas y amenazas de suicidio. Él tenía 14 años cuando ella pidió ayuda a un terapeuta. La consejera me dijo, Kathy, Jonathan necesita decirte algo. Y cuando entré al cuarto, no pudo decirlo, ella me lo dijo. Y cuando soltó la noticia, él bajó la cabeza y dijo, mamá, él hizo muchas cosas malas. Para empezar, me sentaba en su regazo y ponía sus manos sobre mis partes íntimas. Luego avanzaba más y más. A veces me llevaba a la cama. Me hacía ver cicatrices en sus genitales y me forzaba al sexo oral. Fue en aumento. No fue repentino. ¿Qué sentías mientras aumentaba? En serio, no lo sé. No sabía si era lo correcto. Fue mi primer contacto sexual porque tenía solo 10 años. A los 10 no sabes mucho sobre actividades sexuales. ¿Y qué hacía para que no le contaras a nadie? Desarrollarme como católico. Los padres son Dios en la tierra. Ellos saben qué es bueno y malo. Jamás se equivocan. Y parecía que no podían equivocarse. Creí que nadie iba a creerme. No puede ser malo, es un padre. No olvido una vez, de hecho 2, en que me dijo, si alguna vez lo cuentas, estarás condenado. Dios va a odiarte. Tu familia va a arder en el infierno. Y como joven católico, confía en él. Un padre debe tener razón. El padre Jim usó su posición y la fe que promulgaba con John para comprar su silencio. Y eso me puso furiosa. Antes de cumplir 18 años, Jonathan se paró frente a la iglesia del padre Jim y contó su historia a los medios. No vine a recuperar mi honra. No vine a recuperar mi niñez. No se puede recuperar, se ha ido. Yo vine a apoyar a otros niños, ahora adultos que han sufrido abuso sexual. No solo de un padre, sino de quien sea. La decisión de hacerlo público no fue sencilla. Creí que al contarle a mis amigos se burlarían de mí y bromearían al respecto, que me verían de forma diferente. Pero resultó ser lo contrario. Era increíble la cantidad de gente que venía a decirme, oye, también a mí me pasó. Solo que no tenía a quién contarle. Ahora sí. La familia sospecha que la iglesia sabía del problema del padre Jim desde 1988, cuando fue enviado a un retiro. Ha sido procesado por los cargos de ataque sexual premeditado. Se ha declarado inocente y está esperando juicio. La primera vez que lo retiraron, nos dijeron que había sido por un descanso. Yo creo que la iglesia sabía y que estaba en terapia por sus problemas. Si detectas a un pedófilo, no lo pones de nuevo en contacto con niños, junto a los monaguillos y en grupos juveniles, esperando que no se presente su problema. Y eso fue lo que pasó por años y años. ¿Qué efecto ha tenido esto en su fe? Ninguno en mi fe.
Mi fe es mi confianza en Dios. Todos mis hijos han mantenido eso. Nuestra fe es lo que nos ayuda en tiempos difíciles. Pero en cuanto a la iglesia, no creo que ninguno de mis hijos grandes vuelva a la iglesia. Es una doble traición. Los traicionó en quien confiaban. Tienen toda la razón en eso. Y su resentimiento es legítimo. La otra cara de la moneda es que las personas no entienden que la iglesia como institución ha sido como tal traicionada, ofendiendo individualmente a clérigos. Si reviso mi propia historia de formación, de algún modo la iglesia también me ha traicionado. Harry Walsh es un padre célibe. También es doctor en sexología y hace lecturas en prisiones y escuelas especiales, como esta para adolescentes conflictivos. Walsh dice que un padre que abusa también fue víctima. No es tan descabellado cuando uno escucha las experiencias de hombres que se formaron en seminarios católicos tradicionales. Cuando estaba en el seminario en formación no hablábamos de sexo. No era opcional. No tenía idea de qué era la sexualidad. Nadie tenía idea de lo que era la relación hombre-mujer. Íbamos al seminario y vivíamos lo que llamaría un desarrollo en arresto psicosexual. Nunca maduramos. Había otra forma en que la iglesia trataba con la sexualidad: ignorarla. Y cuando era imposible hacerlo, la satanizaba. Estuve en una casa de cristal desde los 12 hasta los 26 años. Harry Walsh dejó el seminario en 1963 para hacerse sacerdote. Jamás salí con una chica en mi vida. Nunca me dieron ninguna información de cómo se concebía o nacía un bebé. La única forma que se nos presentaba era por la exclusión. Está fuera de tu alcance y tienes que aceptarlo si quieres ser padre. Ese es el precio. Pero nadie te prepara para eso que podría llamarse partes componentes del celibato. Por ejemplo, la soledad, la falta de intimidad. Esos elementos del celibato nadie los mencionaba. Lo que nos enseñaban sobre el desarrollo sexual en aquellos años era alejar tus manos de ti. El sexo era malo. El sexo era sucio excepto en matrimonio. Había que alejarlo. Estábamos tras puertas cerradas con llave. Así que el único pecado que nos era posible cometer ahí era la masturbación y era pecado mortal. Era el pecado más serio. Recuerdo a la perfección todavía el día de mi primer sueño húmedo. Y este ocurrió en la oscuridad de la noche irlandesa. No tenía idea de lo que era. Creía que iba a sangrar hasta morir. Sentía una especie de culpa subliminal porque ocurrió en mi área genital. Por lo tanto, debía ser malo. Así que tomé el rosario que tenía bajo la almohada y recé a la Virgen María que me perdonara, que no había sido mi intención hacer algo malo. La iglesia congela a la gente en una etapa inmadura de desarrollo psicosexual. Tenemos padres ordenados que emocionalmente tienen la misma edad que cuando iniciaron el seminario. Grandes profesionales como el doctor Richard Saib, contratado por la iglesia para el tratamiento de padres abusadores, también creen que el problema está en el corazón de la enseñanza católica de la sexualidad, más que en la simple inmadurez. El principio que dicta la Iglesia Católica, al que se adhiere y toma como absoluto, es que cada pensamiento sexual, palabra, deseo y acción fuera del matrimonio es pecado mortal. Todo sin excepción y todo acto sexual dentro del matrimonio que no sea para concebir es un pecado mortal. Así es básicamente, en blanco y negro. Si le impones algo a alguien y tiene impulsos biológicos y su impulso lo atormenta,
Necesita un escape. Te queda una situación imposible. ¿Qué harías? Establecer un sistema de raciocinio donde decides que está bien. Eso es lo que hacen. Eso hace un pedófilo. Él es un paciente del Dr. Bradford. Le diremos Robert. Sus motivos para elegir el celibato eran típicos en muchos padres pedófilos, pero el resultado no. ¿Tomó la decisión de entrar al sacerdocio consciente de su problema? Sí. ¿Y qué pasaba por su mente al tomar esa decisión? En serio, esperaba poder dejarlo todo atrás, poder olvidar mi sexualidad y volverme asexual, y que tal vez con la ayuda de Dios no tendría esos sentimientos, que desaparecerían, todo se iría. Y eso nunca sucedió. En el seminario, Robert tuvo muchos encuentros homosexuales, pero eran mal sustituto de lo que en realidad él quería. La oportunidad llegó al fin en su primera parroquia, donde Robert abusó sexualmente de un monaguillo de 11 años. En algún momento dijo, ¿no debería hacer esto? ¿Es traicionar la confianza? Sentía confusión. Estaba enojado conmigo, pero a la vez había encontrado a alguien que en verdad me importaba y de verdad amaba a esa persona. Recapitulando, ¿no cree que lo lastimó? Yo sé que sí, claro. Según Robert, el abuso continuó hasta la edad de 18 años. El muchacho insistió en que la actividad sexual acabara. Después de que el aspecto sexual de mi relación terminó con este individuo, sentía lujuria por la gente menor, como otro niño de 13 años. Y sabía que no quería eso de nuevo. Recuerdo que contemplé el suicidio, sabiendo cómo lo haría y dónde lo haría. Robert buscó ayuda. Primero terapia, luego castración química y al final una medida extrema, castración quirúrgica. Pero el impulso sexual está en el cerebro. La castración reduce la testosterona, pero solo es una hormona. No se elimina el impulso al destruir el instrumento. El impulso va a estar ahí. Sí, creo que somos seres humanos sexuales. Creo que muchas personas tienen fantasías y también que muchas personas tienen fantasías ilegales. Aún así, las fantasías no son lo malo es cuando las realizas. Lo que la castración me dio fue libertad de no realizarlas, de poder elegir. Después de la castración, su pasado lo atrapó. Su víctima fue a terapia y el terapeuta reportó el abuso. Robert fue identificado, enjuiciado y encarcelado. No importa lo que haga o lo que diga, aún soy un pervertido sexual. Robert entró al seminario porque tenía miedo de su sexualidad, aunque dice que esto pudo evitar una oportunidad. ¿Qué es lo que atrae a otros a esta vida de renunciación? Hay muchas personas que entran al sacerdocio para acabar en verdad con su sexualidad. Hay hombres que en verdad quieren servir y ven el celibato como una liberación para ayudar a otros de manera altruista. Y hay muchas personas que entran y están atraídas instintivamente a esa vida porque es cómoda para una persona con tendencias homosexuales. Creo que también hay personas que son sociópatas que entran al seminario porque así es sencillo disfrazar su falta de desenvolvimiento, su maldad, en resumen. El lado oscuro del celibato obligatorio ha ido más allá de lo personal y psicológico, hasta volverse un problema social. El abuso institucional afecta a miles y miles de niños en un país donde la Iglesia Católica tiene el poder del lugar. La transmisión de 3 programas, Estados de Miedo, en 1999, al fin llamó la atención del público hacia las escandalosas condiciones de los hospicios manejados por la Iglesia Católica y Romana. Lo que Estados de Miedo dijo es que un gran número de niños eran sistemáticamente explotados a lo largo y ancho del país por monjas, padres y hermanos. La celadora hacía 2 filas.
de niñas. Estábamos en el primer año, de 12, 13 y 14 años, y habíamos 8 en ambas filas. Y a esas niñas las desnudaban del torso. Tenían que arrodillarse, apoyarse en manos y rodillas y arrastrarse hasta la línea. Y nosotras teníamos que golpearlas mientras pasaban. La celadora estaba ahí diciendo que más fuerte, fuerte. Y teníamos que golpearlas en la espalda. Si no lo hacíamos, nos golpeaban a nosotras. Y cuando llegaban al final de la línea, tenían que girar y pasar de regreso. No puedo recordar muchos días desde que tenía 5 o 6 años. No puedo recordar muchos días entre entonces y los 15 en que no haya sido lastimado. Es que los castigos no tenían sentido. Y jamás sabías cuándo iban a cesar. En mi caso me traían aquí. Y mi ropa era físicamente arrancada. Y me dejaban completamente desnudo. Ellos me obligaban a arrodillarme aquí, mis manos estiradas hacia el frente. Había otro hermano, y él venía, y se paraba en mis dedos. Así no iría a ningún lado. Él era un hombre de 1,90 o 92, muy pesado y corpulento. Imaginen su peso sobre los dedos de las manos de un niño de 13 años. Y lo que seguía después era que se paraba aquí, mientras que otro hermano administraba el castigo. Tenían una enorme correa que rellenaban con lastre. Y así me golpeaban. Hay una muy clara conexión entre la represión sexual y la violencia. Porque el sexo es un impulso básico, debe encontrar escape de algún modo. La sexualidad es básicamente el árbitro del amor. Es normal neutralizar la hostilidad. Si reconoces y conviertes la agresión en amor, no va a ser posible cambiar el impulso por hostilidad, por agresión. En muchos casos de abuso infantil por sacerdotes católicos, hermanos y monjas, la conexión entre la represión sexual y la violencia es brutalmente clara. La primera vez que fui terriblemente abusado sexualmente fue el día de mi primera comunión. Ese día fui sádicamente violado. Le dije a la monja que me encontraba en mal estado. La monja fue y le dijo al hermano que me había puesto yodo en las heridas, y luego el hermano vino y me golpeó y me golpeó. Pasaron varios días antes de que viera la luz, me enviaron a la enfermería, fui marcado brutalmente. Dijo que me quitara la ropa. Y allí enfrente de toda la clase, se sentó en la banca del escritorio, con un pie en la banca, donde los muchachos se sentaban a escribir, y su otro pie en el suelo. Entonces se abrió la sotana, me puso encima de él y puso su mano izquierda bajo mis partes privadas, mis genitales y mi escroto, y apretándome y golpeándome como el demonio en mi recto desnudo, en mi trasero, en mis nalgas. Me golpeó terrible. Tenía espuma en la boca y saltaba y rebotaba. Estaba teniendo un orgasmo enfrente de todos los alumnos. Al menos 30 niños. Muchos de ellos deben recordarlo. No fui el único al que se lo hizo. Duele ser degradado de tal manera. Y duele haber sido... Ni siquiera tuvo la decencia de maltratarme en privado. Era un bastardo. Casos como este han encendido la ira pública. Pero el error es suponer que representan todo el cuadro, que toda crisis en la iglesia es por abuso infantil. Psicólogos con experiencia en tratamiento de clérigos tienen una perspectiva diferente. Es muy claro que no todo el panorama en cuanto a la disfunción sexual del clero es pedofilia. No en términos de números, claro.
He declarado en mis investigaciones que el 6% de los sacerdotes en Estados Unidos se involucra sexualmente con menores. Ahora es el 6%. La razón de que haya tenido tanta fuerza en la sociedad es porque es ilegal. Así que el enfoque en la cuestión ilegal atrae los reflectores. Pero esta es la cuestión. Cuando estableces el hecho de que algunos sacerdotes se involucran sexualmente con menores, y eso no es cuestionable, es cierto, te preguntas, ¿qué hacen los otros sacerdotes? ¿Son, en verdad, célibes? No es fácil penetrar en una institución que da un gran premio a la obediencia y lealtad. Pero hay padres devotos que creen que la única forma de acabar con la crisis es dar respuestas francas a estas preguntas, aunque sea doloroso. Conozco padres a los que les gusta la pornografía y se justifican diciendo que lo hacen en privado y no lastiman a nadie. Conozco padres que tienen relaciones secretas ocultas y son dos adultos que están de acuerdo. Se justifican diciendo, en verdad no soy célibe. Así que ahí está al descubierto. Hay sacerdotes, conozco varios que tienen relaciones serias también, ya sean heterosexuales u homosexuales. Y también se justifican y cargan con eso manteniendo el sacerdocio activo. Así que está en la mesa. De verdad, es obvio. Lo que no conozco es a célibes de verdad. El padre Douglas Dan Durant jamás ha cuestionado su fe o su compromiso hacia el sacerdocio. Lo que le preocupa es el efecto del celibato obligatorio en su ministerio. Es un gozo el sacerdocio. Adoro ser padre. Amo lo que hago. Cuando la iglesia está llena, hay una sensación de pertenencia. Siento que mi vida tiene un sentido. Pero cuando abandonan la iglesia, echo un vistazo y encuentro una gran iglesia vacía. Y esa iglesia simboliza el vacío de mi interior. ¿Alguna vez se ha sentido tan atraído hacia alguien que haya pensado dejar el sacerdocio? Sí, claro. En dos diferentes ocasiones durante 21 años de sacerdocio. Eso me petrificó por varias razones. Así que mejor lo olvidé. Me arrepiento de no haber llevado esas relaciones más lejos. En serio. ¿Se siente controlado? Sí, claro. ¿De qué forma? Controlado en el comportamiento. Controlado en mi nivel y tipo de relaciones. Controlado económicamente. Controlado cuando mi pensamiento procesa. También en parte de esta entrevista. ¿Entiendes? Soy muy consciente de mis propios miedos aquí, porque siento que aunque hablo con alguien, no debería estar hablándole sobre algo que no debería. Jesús reunió a un grupo de amigos a celebrar su última cena. Tomó el pan en sus manos y lo bendijo.